tal? ¿Cómo están? Empezamos el comienzo de Espacio Jurídico Código Abierto, el programa donde los doctores Mojica González estaremos para compartir un tiempo especial con temas tan importantes que vos seguramente lo vas a estar esperando. ¿Qué tal, doctor Mojica? ¿Cómo está, doctora? Un gusto poder estar en este espacio para llevar el derecho de manera sencilla, de manera fácil, sin tantos tecnicismos, acercándolo a la comunidad que muchas veces ve el derecho como algo tan imposible de entender o tan complicado de entender. Desde acá queremos llevarte tranquilidad para que puedas conocer cuáles son tus derechos, los que te amparan, cuáles son también tus obligaciones y cómo poder defenderte ante ciertas circunstancias que te pueden ocurrir diariamente. Seguro. A veces la gente, va a buscar o recorre lugares que no son abogados. Quizás por un montón de situaciones, porque a un amigo le parece o a un amigo le pasó una situación tal que dice, bueno, yo lo resolví de esta manera, pero sí, la realidad es que no todas las situaciones son las mismas. Exactamente. Ni las empresas o tal vez los bancos o financieras resuelven una situación del mismo modo. Entonces, para eso estamos los abogados. Y eso vamos a hacer en estos programas. Vamos a tratar de darte todas las herramientas necesarias para que puedas salir a flote de esta situación. Y para el primer tema de este primer programa tenemos algo que nos atraviesa en algún punto a todos, que son las deudas. ¿Quién en algún momento no estuvo preocupado porque tenía que pagar una tarjeta de crédito o pagar un préstamo al banco y el acreedor que estaba insistiendo, llamando, con amenazas de que van a embargar a la persona, el sueldo o el domicilio, y la gente se asusta y no sabe qué es verdad y qué es mentira? Y ahí empiezan los grandes problemas. No solamente la persona que tiene la deuda, empiezan los problemas familiares, los problemas matrimoniales. La pareja empieza a sufrir y empieza esa demanda entre ambos. La culpa fue tuya, compraste más de lo debido. Y el otro dice, pero a vos te pareció bien en ese momento. Y esos conflictos económicos después traen también conflictos familiares. Por eso de todo esto vamos a estar hablando en este primer programa. ¿Qué tema que trajimos, doctor? Importante, el tema que creo que en algún punto, como dijimos, atraviesan a todas las casas, todas las familias. Y son preocupaciones, son temas que a la gente no la deja dormir muchas veces, que están asustados, están estresados, están angustiados porque tienen una deuda que se le está venciendo el plazo. Y qué importante poder comenzar desde la base explicando qué es una deuda, cuáles son los sujetos, cuáles son los diferentes requisitos que tiene que tener esta deuda para que pueda ser exigible. Y a nosotros nos pasa que cuando vienen al estudio vemos con qué carga emocional, qué carga anímica trae la persona desesperado pensando mañana mismo voy preso. Entonces nosotros somos aquellos que ponemos ese paño frío y decimos, espera, vamos a escuchar tu caso, vamos a tratar de interpretar lo que ha pasado y vamos a tratar, por supuesto, de ayudarte. Bien decía recién el doctor que nosotros tenemos muchos derechos, pero también nosotros tenemos obligaciones. Por eso voy a empezar a hablarte de lo que es una deuda. La deuda es la obligación de dar o hacer algo que tiene una persona con otra persona o bien con una entidad. Ambos tienen una obligación. El llamado deudor tiene la obligación de pagar, por supuesto que sí. Pero el acreedor, que es aquel que tiene que cobrar, tiene la obligación de cobrar esa deuda, excepto que el acreedor decida, de motus propio, decir, bueno, cancelamos sin pago, firmamos acá. Es un caso entre miles, conozco casos, he tratado casos que a último momento, bueno, el acreedor dijo, no, está bien, déjalo así, porque quizás vio que la situación de ese deudor realmente era caótica, como quizás la muerte de toda una familia, un problema de trabajo que lo echaron injustamente y tal vez hay un chico discapacitado en el hogar, o sea, algo que fue conmovido, tocado y puede ocurrir. Sí, en esos casos en que la deuda sea perdonada, es importante poder pedir un libre deuda, porque en los registros la deuda va a seguir existiendo. Y supongamos que el acreedor también fallece y quedan sus herederos, los hijos que tienen el derecho de cobrar esa deuda, pero como no fue otorgado un libre deuda y sigue el registro de esa deuda, entonces
si bien de palabra fue perdonada, pero no así en los registros. Entonces es importante poder tener el libre deuda, que ahora vamos a hablar también sobre esto más adelante. Es importante todo dejarlo, registrarlo con lápiz, como decía mi abuela, y papel. Hay que firmar, hay que escribirlo, porque la palabra, ¿verdad? La palabra está lloviendo y a veces uno de buena fe accede a algo. No es necesario que firmes, esto está entre nosotros, pero como bien decía recién el doctor, cuando fallece, bueno, cuando hablemos de sucesiones, ahí vamos a aprender o les vamos a refrescar algunas cosas tan importantes, como por ejemplo, que la persona que fallece, uno dice, bueno, me dejo una casa, me dejo un auto, voy a heredar, pero también se heredan las deudas, pero eso lo vamos a dejar. ¿Cómo? Ya me imagino algunos diciendo, ¿cómo? Bueno, eso va a ser para todo un programa de sucesiones que también va a estar muy importante. La deuda tiene dos sujetos, dos partes, el deudor y la parte acreedora. El objeto es la obligación que tiene la parte deudora de pagar en forma y en tiempo oportuno lo que hay que pagar. Eso es lo que se necesita. Se puede hacer la realización de una acción y la entrega de un bien. Y existe la exigibilidad. Significa la deuda debe ser exigible. O sea que el acreedor tiene el poder y el derecho de exigir lo que se debe. Sí, y es importante que también el deudor entre en mora, porque desde qué momento la deuda es exigible. Entonces la ley determina ciertos plazos en el que un acreedor tiene el derecho de cobrarle a su deudor, ¿sí? Entonces la ley va a establecer tiempos, días, plazos, semanas, meses. Cuando transcurre ese tiempo, ahí recién el acreedor puede hacer el pedido del cobro de la deuda. Por ejemplo, cuando, esto ya un poquito del tema de derecho laboral, cuando un trabajador es despedido o renuncia, tiene hasta 4 días hábiles para otorgar la liquidación. Entonces, cuando pasan los 4 días hábiles, esto a modo de ejemplo, y no fue otorgado el monto, el dinero, ahí recién esa deuda es exigible, ¿sí? No desde el primer momento, porque todavía está en el plazo que la ley establece. Existe la mora, existe la prescripción. Existe la prescripción. Después vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa los términos, en qué momento termina esa prescripción, para diferentes cosas, diferentes tiempos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando una persona debe a un banco o debe a una entidad o a una empresa? Lo que es muy común y que la gente conoce es que sean incorporados al sistema de Veraz, ¿sí? Y demás base de datos, que muchos lo conocen, saben que quizás están en Veraz, pero ¿qué es el Veraz? Entonces uno se asusta porque piensa que el Veraz solamente guarda como una lista negra con toda la información negativa de las deudas, pero esto no es tan así. El Veraz es una entidad privada que compra información financiera y la vende a los bancos, a las entidades que quieren saber el estado financiero de una persona. Entonces, si usted quiere ir a pedir un crédito, el banco va a pedir un Veraz para saber cuál es su estado financiero. Entonces, todos estamos en Veraz. Exactamente. ¿Sabes que a veces cuando uno va a pedir un crédito, quizás para una casa, para un auto, empieza esos nervios de decir, ¿cómo saldré? Pero que no es arte de magia. Vas a salir bien si no tenés deudas. O si las deudas, los planes que estás pagando, los estás pagando a término. Exactamente. Perfecto. Ahora, si vos sabés que tenías planes que dejaste de pagar, bueno, vas a estar en ese Veraz que recién decía el doctor Mojica, esa lista negra. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que vas a pedir un préstamo porque necesitas, no sé, comprar materiales para construir la casa, vas a pedir un préstamo para comprar algo y te vas a encontrar que te va a ser denegado. ¿Por qué? Le van a decir la entidad bancaria, usted está en el Veraz. Sí, y decíamos que todos están en Veraz porque no solamente guarda la información negativa, también guarda la información positiva, guarda los pagos, si tenés deudas que estás pagando en tiempo y forma, tarjetas de crédito, guarda información también
sobre derecho laboral, guarda información sobre obras sociales, direcciones. Ahí es un montón de información la que guarda, y dependiendo cuál sea tu estado, si es positivo o negativo, te va a afectar o te va a beneficiar a la hora de pedir diferentes cuestiones. Porque también en los alquileres, por ejemplo, querés ir a alquilar y te piden muchas veces el veraz. O querés pedir una visa y también te piden el veraz. O para entrar a un trabajo, muchas veces han llamado clientes que querían salir del veraz porque no podían ingresar a una empresa a trabajar porque le pedían como requisito que salgan del sistema de datos. Bueno, pero no está mal, me parece que es lo correcto, ¿no? Porque uno, vamos a poner de la parte empleadora, si soy una empleadora, realmente yo quiero que la persona que venga a trabajar esté en la lista, por así decir, buena del garage. No quiero una persona con deudas, porque sé que tarde o temprano me va a traer alguna situación, tal vez una situación en el mismo trabajo, una situación de crisis emocional, porque hay gente que tiene crisis emocional por estas situaciones. Sí, y el Veraz y las bases de datos, que no solamente es Veraz, sino que también está NOSI, está el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, Fidelitas, Norix, CISA, Riesgonet, Seven, son muchas entidades y cada banco trabaja con diferentes bases de datos. Y lo importante acá es que te afecta, como decía la doctora, en tu vida familiar, en tu vida personal, y te trae un antecedente, porque si vos estás mucho tiempo en Veraz, estás muchos años sin pagar una deuda, entonces el banco va a recibir el informe negativo pero con un puntaje muy bajo, y acá es importante hablar de lo que es el scoring crediticio. Exacto. Que es ese antecedente financiero que cada persona tiene dependiendo de la actitud que tenga o de la conducta que tenga con sus deudas. Entonces hay dos maneras de poder salir de Veraz. La primera es lo que establece la ley, que son 5 años desde que se dejó de pagar esa deuda. Si pasó ese plazo de 5 años, vos podés exigir que te puedan limpiar de la base de datos. Pero ¿qué pasa? Al estar tanto tiempo en una base de datos como Veraz, estar 5 años, el puntaje, el scoring fue muy bajo. Exactamente. Entonces, vos querés, por más que vos puedas salir de Veraz, cuando vos querés ir a pedir un préstamo, un crédito, no te lo van a dar porque el scoring es muy bajo. El mínimo es 1 y el máximo es 999. Y este scoring se conforma de mucha información. Información de la edad de la persona, hace cuánto tiempo que opera con tarjetas de crédito, hace cuánto tiempo que está endeudado, si tiene las tarjetas al día, si las paga en tiempo y forma. Tiene? A ver si... Porque puede ser que en una le pasó, pero si de repente esa persona tiene opera con 4 o 5 entidades financieras, 4 o 5 bancos, y en todos tuvo problema, bueno, ya va a tener un puntaje. El puntaje va a ser muy, muy complicado de levantar. Uno piensa que se puede levantar de un mes a otro. Mucha gente se acerca preguntando, ¿ustedes hacen el trabajo de limpiar la información del scoring? No, eso solamente se puede hacer con una buena conducta, que al finalizar te vamos a estar contando cómo hacer para poder levantar ese scoring. Quizás vos no tengas tarjetas de crédito, no uses, pero eso tampoco es muy positivo porque el banco no tiene de dónde sacar información tuya. Entonces, al no tener una información negativa y tampoco una información positiva, estar neutro, no existir en el sistema financiero, el banco no tiene de dónde tomar información tuya. No sabe cómo vos reaccionás ante las deudas, si vos cancelás, si vos no cancelás, si nos conviene a nosotros como banco, por ejemplo, darte un préstamo o no darte un préstamo. O sea, adquirirte como un cliente para un préstamo, porque no sabes esa persona cómo va a poder resolver su situación financiera desde el momento que firma ese contrato, ese pacto, digamos, con el banco. Mira, yo te puedo contar como una experiencia. Cuando fuimos a sacar una oportunidad para un auto, pusimos un dinero y el resto era en unas pocas cuotas. Entonces me dice, bueno, esto va a tardar, me dijo el muchacho de la financiera de la agencia de auto, puede tardar 48 horas o poco más, porque a veces tarda. Entonces le di los datos y mientras estábamos charlando con él, le llega el mail, me dice, ya me lo dieron. Me dice, tenés un puntaje muy bien. altísimo, me dijo. Sí, no hay una falla, no hay un error.
ya tengo esto para darte el préstamo. Miren qué importante es el scoring. Pero Mientras, en el momento, sí. Pero él mismo se quedó anonadado, dice, porque a veces me tardan 24 horas, pero todo resuelto. Me dice, tenés todo, dice, materia 10, no tenés un error. Y bueno, eso es parte, bueno, de la vida que tiene que llevar uno, pero a veces entendemos que en la vida hay situaciones, porque también tenemos que decir, doctor, que no siempre alguien deja de pagar porque quiere o porque es su costumbre hacerlo. A veces la vida presenta una situación difícil, inesperada, donde, bueno, esa tarjeta se hace imposible pagar, y que me gustaría en estos minutos dar este siempre consejo de que la gente se abraza a pagar el límite y no el total de la tarjeta. Sí, lo mínimo. Y viste que nosotros cuando estamos con los clientes escuchamos esto. No, lo que pasa es que yo empecé a pagar el mínimo. Claro, pero ¿qué pasa? Que el mínimo no te frena el punitorio. Cada día, si tenés más cuotas por delante, llega un momento que... Sí, que eso va aumentando y después comienzan las multas, las estraintes que se conocen en derecho, que es el pago excesivo también de una deuda. Y lo que usted mencionaba, doctora, de que muchas veces uno no tiene esa voluntad de endeudarse, sino que por ser una buena persona y ayudar a alguien y salir de garante, entonces, o que alguien salga de garante tuyo y esa persona después no pagó lo que tenía que pagar y te quedaste endeudado vos. Exactamente. De esos hay muchos casos, ¿no? Sí. Que a veces la persona, como de buena fe, como haciendo un acto de porque lo conozco, porque es un familiar, o porque es un amigo, un compañero de trabajo que hace años lo conozco, uno se da, ayuda, y después resulta que no puede pagarlo, o se va de viaje, agarra la valija y se va de viaje, y uno queda con semejante situación. Sí, de esos hay muchos. Entonces, para que te quede bien en claro, si tu puntaje crediticio es muy bajo, representa un mayor riesgo para el banco otorgarte un crédito. Si tu puntaje es muy alto, al banco le va a representar un riesgo menor, porque es tu antecedente. A esta persona sí me conviene darle un préstamo. Y como mencioné que hay dos maneras de poder salir de veras, la primera es con el plazo de 5 años después de que se dejó de pagar una deuda. La otra opción es cancelando la deuda. Pero ¿qué pasa cuando uno cancela la deuda? Como lo dijimos en el principio, es importante pedir el libre deuda, porque con ese papel uno puede iniciar la gestión de las bases de datos para que se actualice esa información. Lo que antes figuraba en situación 3, 4 o 5, que son situaciones complicadas, con la actualización con el libre deuda se puede pasar a figurar a situación 1, es decir, estás al día. La ley establece que después de que uno cancela la deuda, por 2 años va a estar en el sistema, ¿sí? Pero durante esos 2 años, hasta que lo elimine, lo que se puede hacer es que se actualice. ¿Pero cómo? Con el libre deuda. Por eso es importante, como decía la doctora, todo por escrito, poder pedirlo. ¿Cancelaste algo? Ok, dame el libre deuda. Exactamente. ¿Se lo pueden negar? No se lo pueden negar. Si se lo niegan, pueden iniciar una acción, pueden enviar carta o documento, pero no pueden negarle que le den el libre deuda. Perfecto. Podríamos hablar de la prescripción de la deuda también. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Tenemos tiempos dados por la justicia. Por ejemplo, en servicios públicos, la prescripción es en 2 años. Si estamos hablando de crédito, 3 años. Y si hablamos de préstamos personales, que esos son, me parece, los más caóticos, los que más vienen a preguntar a la oficina, eso es de 5 años. Prescriben recién en 5 años esos préstamos personales. ¿Qué quiere decir el término prescripción? Para que la gente lo pueda entender. Es un plazo que es establecido por la ley en la que el acreedor tiene el derecho de pedir, de exigir el cobro de una deuda. Por ejemplo, supongamos que yo soy el deudor acá de la doctora. Ella es mi acreedora, entonces fue por un préstamo personal. Y pasó el plazo de 5 años, que es lo que establece la ley para este préstamo personal, y ella no me exigió a mí el cobro de la deuda. Entonces, cuando pasaron 6 años desde que yo dejé de pagar, ella me lo quiere exigir. Yo puedo defenderme diciendo, no, tengo a mi favor la prescripción, porque en 5 años no me cobraste. Lo mismo si vos tenés una deuda con servicios públicos, con la luz, con el gas,
y pasaron 2 años y no te lo cobraron de manera fehaciente por medio de carta o documento, tenés a tu favor la prescripción, ¿sí? Que en un juicio vos podés defenderte diciendo, está bien, yo sé que lo debo, pero la ley no me va a permitir, no te va a permitir a vos que me cobres por toda la vida. No Exacto. puede una persona ser deudora de alguien toda la vida. Hay un tiempo que se va a cortar esa deuda y esa es la prescripción. Perfecto. Y la tarjeta de crédito, 3 años. Bueno, es un tema. El tema de la tarjeta de crédito es un tema prácticamente de todos los días, ¿no? En la tarjeta de crédito tienes entusiasmo de decir, me voy al supermercado, o me voy a comprar ropa, y como veo el plástico y la verdad que es, wow, lo quiero usar, después nos olvidamos que, bueno, las cuentitas vienen, todos los meses hay que pagar y volvemos a reiterar lo mismo. A veces hay situaciones que van más allá de lo pensado, ese es imponderante, ese es imposible que empiece a ocurrir, y es donde la persona o la familia entra en esa crisis, porque realmente la deuda te hace entrar en crisis. Por eso qué importante es ser buenos administradores del dinero que entra en nuestras manos, saberlo cómo manejar, cómo hacer. En tiempos donde hay una crisis generalizada, nosotros podemos salir bien, victoriosos, tranquilos, cuando sabemos hacer las cosas correctamente. Y decía usted, doctora, que esto afecta también a la familia, pero también afecta de la manera de los llamados que hacen los bancos al trabajo. Muchas veces llegan clientes que dicen, están llamando a toda mi familia porque debo, están llamando a mi trabajo. Mucha gente se vio complicada en su empleo, en su trabajo, porque estaban llamando a su lugar reclamando una deuda, o llaman a familia, al hermano, a la mamá, al papá, y esta información la pueden sacar de Veraz, porque en Veraz está toda la información y tienen toda la dirección de donde trabaja, los números de teléfonos, y ahí se comunican y llaman y exigen el cobre. Entonces eso comienza a generar muchos problemas a las personas, mucha humillación, porque dicen, mira, todo el mundo se enteró que esta persona estaba debiendo. ¿Por qué? Porque del banco estuvieron llamando. Que muchas veces son los estudios jurídicos o estudios contables, no son jurídicos, son estudios contables, son financieras que compran las deudas, ¿sí? a la entidad original, y después son los que exigen el cobro y te amenazan, te dicen que te van a embargar. Esto es muy común que suceda, es muy común que pase, y acá donde la gente se comienza a asustar, porque llegan mails diciendo, si en 24 horas no cancela la deuda, vamos a ir a su domicilio a embargar todo lo que tiene adentro, o vamos a embargar el sueldo. ¿Eso es real? Eso es mentira, eso es completamente mentira, es falso. La única manera que pueden embargarte es mediante un juicio, para que tengas el derecho de defensa, ¿sí? Y esto lo va a determinar un juez, va a haber un número de expediente, va a haber una causa, tiene que ser notificado por una carta documento, que muchas veces envían papeles que dicen arriba carta documento, y son papeles falsos, porque la única manera de que te pueda llegar la carta documento o la cédula es por el correo argentino, por OCA, que son los oficiales, ¿sí? Entonces cuando te llega un llamadito que te dicen que te van a embargar, eso es mentira, ¿sí? Comunícate con nosotros para que te podamos asesorar y qué hacer en esos casos, porque si bien la deuda existe la posibilidad de que el acreedor embargue, porque es un derecho que tiene, pero tienen maneras de hacerlo. Hay pasos antes del embargo, no es que hoy decide embargarte y mañana te embarga, no. Hay que recorrer pasos, y en el mientras tanto te podemos ayudar para que eso no acontezca. Por lo general, cuando llaman por los embargos, que son las financieras, es porque la deuda ya está prescripta. Entonces es importante que vos sepas esta información. Si por ejemplo vos tienes una tarjeta de crédito que pasaron 5 años, y recordá que son 3 años para que prescriba, y a vos te llaman diciendo debes tal tarjeta, y vos recordás, esto fue hace 5 años, ya está prescripta. Si vos cancelás esa deuda, o vos das, lo que muchas veces te piden es que des un plan de pagos, una cuota de un refinanciamiento que ellos te hacen, y vos pagás la primera cuota, eso
ya hace que vos te puedas enganchar Claro. y la deuda que estaba en un principio prescripta vos la reconozcas y tengas que pagar Exacto, toda eso la te iba deuda a decir. completa. Pasa que al hacer eso está reconociendo como que es deudor. Exactamente. Mira, yo en algún momento di algunas tarjetas de baja hace unos años, porque la verdad que tenía tanto, viste que a nosotros nos llegan muchos por el hecho de ser abogado, todos los bancos te mandan. Yo dije, no voy a tener tanta cantidad, y cuando para darlo de baja siempre pedí el libre de deuda y tengo guardado esas cosas. Por eso te quiero aconsejar, vos que decís, yo justamente el mes pasado me di de baja de tal banco porque no sé, ya no me queda cómodo ir, porque ahora tengo otro, o porque ahora la jubilación o el sueldo lo cobro por otro. Bueno, lo das de baja, pero toda la documentación que tenés, no la tires, guardala. Yo me di de baja de algunas entidades hace 12, 13 años y yo lo tengo guardado. Yo Muchas sé que veces, ya sí. sé que prescribió, pero yo lo tengo. Sí, Entonces sí. un sobrecito pongo ahí. Muchas veces sucede que la persona no usa la tarjeta y entonces dice no tengo deuda de nada, pero existe lo que es el mantenimiento de la tarjeta. Exactamente. Y eso también va sumando mes a mes si no la diste de baja completamente. Entonces siempre es importante que tengas la seguridad y la certeza de que el trámite ya fue realizado, de que ya fue finalizado y la tarjeta ya fue dada de baja para que después no te sigan cobrando de más. Exactamente, y darlo de baja es todo un proceso, ¿eh? No vas un solo día al banco, por lo menos vas a ir 3, 4 veces hasta que realmente finalice todo y vas a recibir o en forma personal o a través del mail, hoy estamos mucho con el mail, la baja definitiva, tiene un número de baja y eso es lo que vos tenés que guardar. Por ley, 3 años. Pero yo te aconsejo siempre no tener un sobrecito tamaño carta guardadito. Total, no ocupa tanto espacio. Y bueno, entonces para cerrar esta primera parte queremos dejarte bien en claro esto, que todos estamos en veraz, sea por un buen puntaje o un mal puntaje, ¿sí? Que el scoring te afecta muchísimo, ¿sí? Y que tenés plazos de prescripción. Y ahora en la segunda parte que continúa vamos a estar revelando mitos y verdades sobre este tema, que mucha gente tiene desinformación, mucha gente repite ciertas verdades que no son tan verdades. Exactamente, es como el correr del pasillo, ¿viste? Sí, sí. Se habla de pasillo, realmente no se sabe y trae un montón de situaciones. Bueno, en unos momentitos más nos vemos. Ya volvemos. Seguimos. Continuamos ahora con esta segunda parte y ahora vamos a estar hablando sobre los mitos y verdades. ¿Qué son los mitos? Son aquellas frases, aquellos dichos, aquellas verdades, entre comillas, que se dice en la calle, que se dice la gente cuando se reúne. El boca a boca, ¿no? El boca a boca, lo que se va mencionando, me parece que esto es así, y que muchas veces no son ciertas, son falsas, y que vos habrás escuchado, quizás vos habrás repetido muchas veces por la desinformación que hay. Y queremos de este espacio derribar esos mitos con las verdades. Primera pregunta, Sí. si no pago mi deuda, ¿me pueden meter preso? Porque eso es algo, lo primero que te dicen, ¿voy a ir preso? ¿Voy a ir preso? Sí, ¿Qué sí. le decimos a esta gente? Que no, que esto es falso, porque las deudas en Argentina son civiles, no son penales, ¿sí? Entonces no vas a ir preso por una deuda, sí hay otras consecuencias, pero no aplica lo que es el derecho penal en este caso. Muy bien. Segunda pregunta. Si me llaman del estudio jurídico, ¿significa que ya estoy en graves problemas como por ejemplo, ya me embargaron? No, esto es completamente falso. Como te dijimos anteriormente, un embargo tiene que ser notificado por medio de carta documento, por un medio fehaciente, que puede ser una cédula o un acta notarial, y esto lo va a determinar un juez, ¿sí? Y hay un número de expediente. Entonces, no creas cuando te llaman y te digan que estás embargado, porque el 99% de los casos esto es completamente falso. Perfecto. Y otra pregunta más. Si pagué una parte de la deuda, pagué por ejemplo un 50 o un 60% de esa deuda, ¿ya directamente me sacaron del verage? No, esto es también falso, ¿sí? Y tenés cuidado acá porque para salir del veraz tenés que pagar el total de la deuda. Con ¿sí? los punitorios, ¿no? Con los punitorios, sí, con todos los intereses. Y también tenés que pedir el libre deuda, pero cuidado que si vos cancelaste una cuota de un refinanciamiento, esto hace reconocimiento de la deuda
y quizás lo que ya estaba prescripto, perdiste ese derecho y tengas que pagar toda la deuda, ¿sí? Pero pagar una parte de la deuda no te elimina de veras. Es un trámite que tiene que realizarse, no es de oficio, sino que es un trámite a pedido de parte que vos tienes que solicitar que te eliminen de esa base de datos. Exactamente. Y si pasan los 5 años, desaparece todo, es como un borrador que dice, bueno, se borró todo, pasaron 5 años, ¿tan fáciles? No, pueden estar hasta incluso 10 o 15 años en el sistema y no salir, porque como decíamos anteriormente, hay que solicitar, es un trámite administrativo, es extrajudicial, que lo puede hacer un gestor, lo puede hacer la misma persona, pero lo que sucede es que no saben cómo realizarlo. Entonces, si tienen esa duda, pueden hacerlo con nosotros, pueden llamarnos, comunicarse para que podamos ayudarlo. La gente puede hacerlo, pero como no sabe cómo hacerlo, puede cometer ciertos errores. Pues ¿sí? sabés que a veces nos preguntan y nos dicen, bueno, yo ya pagué, ya salí del Verage, ya el mes que viene puedo sacar crédito porque quiero comprar la casa. La gente es muy ansiosa, la gente va muy apresurada. No, tampoco. Porque tiene que ver mucho el tema del puntaje crediticio. Salir hoy de Veraz implica que el puntaje puede comenzar a destrabarse para que pueda aumentar, pero lleva un tiempo. Si vos estuviste 5 años, por ejemplo, sin pagar esa deuda, imagínate que es un puntaje muy bajo que hay que levantar, y cómo se levanta con una buena conducta financiera. Entonces esto lleva mucho tiempo, porque hay entidades que otorgan créditos y préstamos a personas que han salido de Veraz sin importar cómo, si fueron por los 5 años, si fueron porque canceló la deuda. Otros van a requerir que la persona tenga el libre de deuda, porque esto va a hablar de la voluntad de pago de la persona y son vistos con mejores ojos. Y otros van a ser más exigentes y van a pedir que tengas cierta cantidad de puntaje crediticio. Algunos pedirán 500 puntos, otros más exigentes van a pedir 700 puntos de scoring, otros van a pedir 800, otros 900, dependiendo el tema del crédito que pidas. ¿Sí? Entonces, no es inmediatamente que vos salís de Veraz y ya podés ir a pedir un préstamo. Esto lleva un tiempo. Una cosa es decir, voy al banco a pedir un préstamo, no sé, de 1 millón de pesos, por algo que tengo que alquilar la casa, tengo que robar el contrato y no me alcanza, y otra cosa es voy a pedir para comprar un 0 kilómetro, o sea, los valores económicos de cuotas, y eso también tiene mucho que ver y se relaciona a lo que ellos van a determinar si te lo pueden dar o no te lo pueden dar. Corolario de todo esto, intentemos no deber. Bíblicamente hablando, porque nunca nos olvidamos quiénes somos también, la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Sí. Y si debes, hay que pagar. Si debemos, tenemos que cumplir. Porque eso habla bien de nosotros y eso habla bien de vos. Exactamente. Es el testimonio que tenemos que tener nosotros delante de todos aquellos que nos observan. Exactamente. ¿sí? Es importantísimo eso. Y por último, tenemos algunos consejos prácticos que son los que ustedes están esperando. Yo creo que este tiempito que estamos acá hablando, creo que te abrimos un montón la información, la cabeza, como se dice, podés entender muchas más cosas. Y creo que la finalidad también es sacarte esos miedos, porque siempre el miedo paraliza y no es bueno tenerlo. Entonces, desde este estudio jurídico, este código abierto, vamos a intentar por todos los medios de sacarte un montón de dudas que son las que a veces, como decía el doctor Mojica, hasta no te dejan dormir porque te quitan el sueño. Tal cual, sí. Entonces queremos darte ciertos consejos. Cuando vos cancelás la deuda, siempre recordá pedir el libre de deuda. Esto es importantísimo. Ese es el documento que te va a respaldar y te va a decir que vos ya cancelaste lo que debías a determinada entidad. Y guardalo porque lo podés presentar ante cualquier entidad que te lo pueda solicitar. Exactamente. Plazos a tener en cuenta. Entonces dijimos que si no pagaste, 5 años. 5 años tenés que esperar para que te puedan sacar de la base de datos. Y si vos cancelaste, son 2 años que te demoran en sacar de la base de datos, pero con el libre deuda puedes iniciar el trámite para que te actualicen la información, ¿sí? En Veraz va a figurar quizás antes el número 5, pero adelante, en el mes que vos hagas el trámite, te va a figurar situación 1, que vos ya lo cancelaste y estás al día.
¿Qué son las llamadas intimidatorias? ¿Viste? Cuando lo que hablamos en el bloque anterior, que te llaman y realmente como que te hostigan, ¿no? Yo creo que hay gente que está especialista en eso, ¿no? Le pagan para esas llamadas que te ponen loco, que la gente desespera y ahí rápido nos están... Bueno, para eso también estamos los abogados, ¿no? Hemos discutido muchas veces con personas que están del otro lado, que se hacen pasar por abogados también, por colegas nuestros que no lo son, y quieren intimidarte para que cobres la deuda que hemos llamado nosotros en representación del cliente. Y uno ahí aflojan. Lo que tienen que hacer es pedirle el nombre y el apellido del abogado y el número de matrícula y el colegio en el que está inscripto, para que uno pueda hacer la denuncia correspondiente. Nunca lo van a dar porque no son estudios jurídicos, se hacen pasar por abogados para que uno se pueda intimidar más, ¿no? Y tenga ese temor de decir, te estamos llamando de tal estudio para hacerte la cobranza, si no pagás vamos a ir a tu domicilio a sacarte todos los muebles que tengas en tu domicilio. Entonces esto es mentira, no te asustes, ¿sí? Como dijimos antes, el embargo es una posibilidad que tiene el acreedor, pero no pueden llamarte ni hostigarte todo el tiempo para cobrarte la deuda. Pueden llamarte una vez, pueden enviarte un mensaje una vez, pero no pueden todo el tiempo llamarte a vos, ni al trabajo, ni a la familia. Si este es el caso, puedes enviar una carta de documento para intimar que cesen con el hostigamiento. ¿Sí? Esto es importantísimo. Así es. Y por último, ¿cómo puedo mejorar el scoring? Tema importante, porque como te dijimos, esto demora un tiempo y el puntaje crediticio, el scoring, hay que impactarlo de manera positiva. Entonces lo que te podemos aconsejar desde este espacio es que, por ejemplo, no te endeudes más del 30% de lo que vos ganás. Exactamente. Mantenete en el límite. Vamos a decirle que tomen nota de esto, porque a veces se meten en problemas y dicen, no, el 50%, con la mitad vamos a andar, y la verdad que no se puede. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que nosotros sugerimos? El 30% de tus ingresos, ¿sí? Trata de no endeudarte por más de ese monto. Otro consejo que podemos darte es que puedas pagar en tiempo y forma. Quizás vos querés pedir un crédito o un préstamo y no te lo dan porque estás en negativo. Entonces, lo ideal es que puedas ir a buscar alguna casa electrodoméstica, una casa de deportes, que te puedan dar un crédito corto, sencillo, fácil de pagar, para que vos puedas de esa manera generar el buen hábito y la buena conducta. La credibilidad, qué importante la credibilidad. E incluso si podés pagar por adelantado, mucho mejor. Eso va a hacer que tu puntaje pueda comenzar a aumentar y después de un tiempo puedas acceder a mayores créditos. Vos sabés que yo tengo por costumbre, cuando uso la tarjeta de crédito, que después, bueno, desde la compu pago, tanto sea, bueno, no voy a decir una u otra, siempre pago más, siempre dejo, por ejemplo, a favor del mes que viene, si sé que voy a tener otras cuotas pendientes, entonces, por ejemplo, quizás dejo 50.000 pesos más, y eso, ya sé, a veces decís, pero yo no puedo pagar lo que voy a dejar. Bueno, estoy diciendo, si vos tenés el favor de decir, este mes puedo, vamos a poner una cifra, tengo que depositar 40.000 pesos porque debo 40.000 pesos, ¿sí? Bueno, si vos ese mes podés depositar 50, esos 10.000 pesos que ya quedan a favor tuyo y en la cuenta para el próximo resumen de cuenta de la tarjeta, te levanta el scoring. Sí, te ve con mejores ojos el banco. Claro, entonces yo trato de, en la medida que puedo, siempre un poco más. Pago y, por ejemplo, tengo que pagar 100.000, bueno, yo dejo 130. Entonces ya, después, por supuesto, no es que el banco se lo quede. El banco el mes próximo, en tu resumen, ya te descuenta esos 30.000 que vos pusiste de más. Pero estoy hablando de scoring, estoy hablando de que eso es lo que hace que después vos tengas una carta abierta y que el mismo banco a mí a cada rato me pone, usted tiene un préstamo por un dinero X, que yo no lo uso, pero es el beneficio que uno puede tener. Hoy uno no lo usa, pero a veces ante una necesidad imperiosa, ese dinero está a disposición en 24 horas, pero eso es debido a que sea poco o sea mucho, siempre se pagó a término. Y eso queremos decirte, intentá pagar a término. Volvemos a repetir lo mismo que en el primer bloque. Puede ser
que pase una situación difícil, algo inesperado, que bueno, haga justamente que no puedas resolver ese mes, ese pago, salvo que alguien te pueda prestar, un familiar, un amigo, y puedas hacerlo. En caso que nadie pueda ayudarte, bueno, hay una causal, pero que el próximo mes vas a tener que pagar lo que debías más lo que viene. Exactamente. Y también que tiene que ver con esto es evitar pagar el mínimo de la tarjeta. Uno siempre busca, bueno, con esto ya saldo y ya me cubro esta parte del mes, pero eso hace que el puntaje te descienda muchísimo. Entonces, evita pagar el mínimo y, como te decíamos antes, si podés pagar un poquito más, mucho mejor. Y otro consejo ya para ir cerrando con esta parte es que tengas una actividad regular con las tarjetas. Porque uno puede decir, como te dijimos ya antes, no tengo tarjeta de crédito, entonces no tengo deuda. Pero el banco, si vos no tenés tarjeta de crédito, no saben cómo evaluarte. Entonces no saben cómo es tu historial. Siempre hay que crear un buen historial, como decía la doctora, la credibilidad, decir, bueno, esta persona tiene un buen historial porque tuvo préstamos y lo pagó en tiempo y forma. Tiene tarjetas pero nunca paga el mínimo y siempre paga de más. Y eso va a generar una confianza en tu persona y después el banco lo va a evaluar y te va a ver con mejores ojos a la hora de pedir un préstamo, un crédito. Así que todo esto se puede, todo es posible, ¿eh? Si podés creer, que vos tenés que creer en vos mismo. Y si, bueno, venís de una situación difícil, engorrosa, bueno, estamos para ayudarte, para que puedas entender y comprender. Vos sabés que la palabra de Dios nos habla de que antes de pedir prestado, antes de hacer un negocio, nos sentemos y calculemos los gastos. Sí. No vaya a ser cosa que después vengan estas y otras clases de inconveniente. Comenzamos diciéndote que el problema económico, el problema financiero afecta de una manera muy particular, pero muy punzante a la familia, sobre todo a la pareja, al matrimonio. Por eso intentemos por todos los medios invertir, comprar, vender en tiempo, en forma y con lo que tenemos y con lo que podemos. Pero si por alguna razón hoy te encontrás en esta vicisitud, bueno, acá tenés consejos, ítems y puntos que creo que te van a ayudar. Así es, doctora. Fue entonces un placer en este primer episodio, primer capítulo de Espacio Jurídico Código Abierto, tema de las deudas. ¿Sí? Podés comentar ahí en el video, podés estar también pidiendo qué temas te gustaría que estemos tocando, qué temas te gustaría que estemos tratando en las siguientes ediciones de este espacio que está creado para ayudarte, para darte tranquilidad ante situaciones que quizás son muy estresantes, ¿sí? Y bueno, estamos acá en Cielos On, en este streaming que Dios nos ha permitido tener y hemos entendido que era necesario también un espacio jurídico para bendecir a vos y a vos y a vos que nos estás viendo. Así que desde acá, muchísimas gracias, gracias director, Pastor Robert, gracias por este tiempo y por este espacio que está en nuestro corazón, bendecir a las familias. Será hasta la próxima entonces con más de Espacio Jurídico Código Abierto. Que el Señor los bendiga muchísimo. Hasta pronto. Amén.